un verdadero partido de principios. A base de este problema discierne una falla moral que se encubre con el lenguaje. Cito: aquí se llama Partido Liberal el grupo en que los adeptos revientan de puros conservadores, como se nombre Tierra del Fuego al país donde los habitantes se mueren de frío. Es precisamente por sus observaciones de la política nacional y por su apego al liberalismo diáfano y castizo que González Prada busca la adhesión a los principios en el liberalismo nacional. La idea de tener principios es una faceta primordial del liberalismo clásico. El Barón de Montesquieu resulta un buen punto de partida. Como Bolívar, González Prada conocía la obra de Montesquieu y hasta lo hacía debatir con Nicolás de Pierola en un breve sanete titulado Cita Oportuna, publicado por primera vez en 2001 por la colega Isabel Tauzán. La profesora Tauzán sospecha que González Prada leía Montesquieu cuando radicaba en Burdeos, tierra del filósofo francés. Montesquieu nos dice en su libro del espíritu de las leyes, y cito: la corrupción de cada gobierno comienza casi siempre por la de los principios. Fin de cita. Después de anunciar lo que podríamos llamarse el principio de los principios, Montesquieu comienza a enumerar los diferentes principios, comenzando con el de la democracia. Para González Prada, los principios eran de suma importancia. Por esto, criticaba el afán político de decir una cosa y hacer otra. Le fastidiaba que el Partido Liberal se pusiera de acuerdo con los conservadores, porque de esta guisa se destruían los ideales. Para él, el liberalismo político representaba un cinismo extremo que ya tenía un discurso que proponía la libertad mientras, y cito, tentaba una obra de reacción y retroceso. Lo que percibía González Prada se puede verificar en la historia. El fracaso de esta variedad del liberalismo, como bien advierte Brooke Larson, y cito, se motiva más por el miedo del desorden político y del malestar social que por el deseo de libertad política o de libre comercio. Siendo González Prada pensador y moralista, defensor de los principios puros y claros en la política, le afligía que estos liberales no respetaran sus propias metas. En 1906 concluye, cito: quien desee carearse con liberales conscientes y sinceros, tome la linterna de Diógenes y échese a buscarles. Otro aspecto de la repugnancia que él siente hacia los liberales, los insinceros y los inconscientes, se presenta cuando estos se acomodaban al poder eclesiástico, cuando debían estar en tren de liberalizar el papel social de la Iglesia. En este contexto, uno de los problemas en que González Prada quisiera que los liberales se interesaran era cómo el dogma de la Iglesia subordinaba a la mujer en la sociedad. En su ensayo Las esclavas de la Iglesia, un ensayo fundamental para entender las dudas que González Prada tenía del liberalismo político, él censura a liberales y librepensadores porque sostienen, cito, que las mujeres necesitan una religión. Según el aparato ideológico de González Prada, la ciencia debe liberar a todos sin distinción de sexo. Cuando el liberalismo peruano forjaba lazos con el sacerdocio, impedía la marcha hacia este ideal. Todo este viaje por los pormenores y fracasos del liberalismo nos vuelve al liberalismo más puro, el liberalismo clásico. Que González Prada condene la religión y la política no implica que tenga actitud semejante en cuanto a la moral. De hecho, puede haber un futuro para la religión y la política si de verdad se basan en la moral.
Locke, por ejemplo, afirma que, y cito, la moral es la ciencia y la responsabilidad de la humanidad en general. Partiendo del liberalismo, González Prada propone un sistema integrado porque en él se combinan la razón, la moral, el mundo físico, aunque excluye la religión y la política. Es atrevido y acaso supere todos los antecedentes cuando toma el paso lógico de excluir la política y la religión para fundamentar una sociedad y una sociología moral asentadas en la libertad individual y en la igualdad social. Es decir, se cultiva un liberalismo absoluto que no desprestigia lo moral. González Prada ofrece muchos detalles de su programa social, que los sacerdotes se casen, que los liberales sean sinceros y conscientes, que los indígenas se acriollen, que los hacendados tengan menos poder, que haya igualdad entre las clases sociales, entre hombres y mujeres. Pero no los da tanto en el ámbito económico. No es que desentienda este aspecto importante, pero a diferencia de nuestro tiempo del capitalismo acelerado y absoluto, lo ve en relación con la política y la religión. En este ensayo que estamos haciendo famoso esta mañana, nuestros liberales, sugiere que los liberales deben reconocer de una vez la Trinidad Suprema del Poder. Cito, el Estado, la Iglesia y el capital enseñan a combatir, pues cuando uno de los tres se ve seriamente amenazado por las embestidas populares, los otros dos acuden en su auxilio para construir el bloque defensivo. La fusión de su ideario del poder económico con lo político y lo religioso registra un sistema unificado de subordinación, solo inteligible por un liberal, sincero y consciente, versado en la ética. Digo esto sin negar que las semejanzas entre liberalismo y anarquismo vayan con las diferencias. Locke afirma que las personas tienen el doble derecho de preservar su propiedad, lo cual implica su vida, su libertad y su patrimonio. En sus conferencias sobre la retórica y bellas letras, Adam Smith formula este derecho como libertad, propiedad y vida. Este derecho a la libertad y vida va con el de la felicidad. En La riqueza de naciones, Adam Smith, hablando de las minas de oro y plata en el virreinato del Perú, se refiere a los labradores y desarrolla la idea de que la labor debe tener el mismo valor aunque cambie la cotización de la mercancía. En este contexto, explica que el labrador debe siempre contribuir con, y cito, la facilidad, su libertad y su felicidad. Esta piedra angular de la filosofía de Locke y Smith se verifica en nuestros liberales, cuando el compasivo peruano explica que cada individuo tiene derechos parecidos. ¿A qué derecho? Nos pregunta. A la felicidad, nos responde. Toma este derecho a la felicidad y lo define. Cito, todo ser humano tiene derecho, no solo al agua y al pan, al abrigo, sino al amor, al confortable, al goce, al saber, en resumen, a la vida más intensa y más extensa. Por lo tanto, lo que elabora González Prada es una especie de metaliberalismo, sincero y consciente, y radical en el sentido de que resuelve desde las raíces todas las aristas propias de las tensiones de clase. González Prada comparte con un verdadero liberalismo laissez-faire ciertos atributos como la libertad sin límites, el bien del individuo, el recelo del Estado y el derecho a la felicidad. Se opone al liberalismo estatista con el recelo de un ácrata. Hay otro matiz digno de comentar, el de la propiedad privada.
Como todo pensamiento González Pradiano, se detecta una evolución en este campo también. En la época de horas de lucha, propone que los andinos tengan propiedad para salir del ciclo de la pobreza. Cito, el individuo asciende algunos peldaños en la escala social porque las clases se reducen a grupos clasificados por el monto de la riqueza. Más tarde se aleja de esta postura y con ella del liberalismo clásico, aceptando el tiranicidio y la revolución con el fin de crear un globo sin estados, sin fronteras nacional y sin propiedad. Con esto llegamos a la ingenuidad del pensamiento de González Prada, que le conduce a un desacierto. Si hay libertad total de estados, si como ha dicho Erasmo una vez que la naturaleza del hombre se inclina hacia el mal, siempre van a haber individuos con la inclinación de subordinar a los demás para su propio provecho. Al superar el Estado, cuando hay maldad en los políticos, eclesiásticos y empresarios, se crearía un espacio para explotar más a obreros y campesinos. Este aspecto ingenuo del ideal liberal se convirtió en principio regente de los gobiernos occidentales durante la época de la Guerra Fría. El candidato Ronald Reagan, por ejemplo, ganó la presidencia de los Estados Unidos en 1980 con un slogan sencillo que decía, sáquenos el gobierno de encima. La idea, no tan escondida, claro, es que con un gobierno reducido, las corporaciones tienen más caminos de expansión. González Prada no previó esta nueva realidad. No por otra razón los anarquistas posteriores como Nozick y Chomsky la reconocieron y propusieron la utilidad duradera del Estado, suavizando el anarquismo, poniéndolo en contacto otra vez con el liberalismo clásico de John Locke, Adam Smith y el barón de Montesquieu. Este último, por ejemplo, explica que las personas, en cuanto van cobrando el poder individual, buscarían su ventaja, que seguramente resultaría en guerra. Por lo tanto, concluye Montesquieu, una sociedad no puede subsistir sin un gobierno. Menciono este punto en común entre el liberalismo y el anarquismo realista del siglo XX para subrayar que el anterior anarquismo utópico de González Prada no pudo haber tomado en cuenta el resultado final del capitalismo industrial y la inauguración del capitalismo informático. Nozick y Chomsky, quienes vieron después, sí tuvieron la ventaja de una perspectiva histórica más extensa. Por lo tanto, González Prada adoptó y mantuvo una posición puramente ácrata en sus argumentos debido a su inocencia que no le dejó ver los estragos económicos venideros. Si en algún milenio del futuro la humanidad desmiente la apreciación erasmista de la humanidad, la acracia utópica de González Prada puede volver a tener vigencia. Mientras tanto, sus propuestas quedan como metas muy dignas para el porvenir de hombres y mujeres, pero no como soluciones prácticas para los problemas de todos los días en nuestra época metalizada. Muchas gracias. Bueno, no sé si necesito esto. Muchas gracias a los tres ponentes. Los paneles están organizados para, vamos a tener un pequeño relajo, un pequeño break ahora tenía que ser 15 minutos, pero lo cortamos a 10 por el anarquismo de nuestras ponencias. Y después vamos a tener una discusión general de los dos paneles a las 11:45. O sea, después de los dos paneles tenemos tiempo para discusión. Gracias.